a preguntas. ¿Qué cosas sí hiciste de las sugerencias y las tareas que te dimos en el primer módulo? ¿Qué cosas no hiciste? ¿Qué viene a tu mente cuando te hago estas preguntas? Y nota qué tipo de explicaciones tienes de lo que no lograste hacer, primero, y no en un ánimo de enjuiciarte, no, porque eso no ayuda, sino para que vayas notando cómo vives en el lenguaje, cómo vives en el lenguaje y cómo esto impacta la posibilidad que tienes para inventar futuro, para generar futuro, para liderar, gestionar tu existencia. Sí, tu existencia. Y entonces anota esas explicaciones que tienes de por qué no sucedió y tenlas como un referente de temas en donde te impides en un momento dado, sin culpa, más bien desde una curiosidad genuina y un ánimo de aprender, ¿qué te dices a ti mismo? ¿Qué historia te cuentas para impedirte decirte la verdad o iniciar nuevos intentos de coordinación, nuevos intentos de logro? En el tema de decir la verdad o no decir la verdad, quítale toda connotación religiosa, quítale toda connotación moral. Es más generar niveles de congruencia y estar más integrado como persona. ¿Qué mentira piadosa necesitaste utilizar? Por ejemplo, cuando te invitaron a un lugar y dijiste algo que no era por no hacer sentir mal al otro, más bien no sentirte mal tú también, que entonces te va a dar una idea de qué necesitas refinar en tu lenguaje. Muy bien, si necesitas parar el video, páralo un momento y reflexiona sobre estas preguntas. Hoy vamos a trabajar algunas distinciones importantes en el lenguaje de una ejecutiva o un ejecutivo, que son fundamentales en aprender a escucharlas y aprender a desafiarlas en nosotros y en los demás. Por ejemplo, vamos con una primera distinción. Escucha esta frase: está mal, eso no está bien, así no es. ¿Qué notas en esta frase? Falta algo, ¿verdad? Este es el lenguaje que utiliza típicamente cierto tipo de autoridad o cierto tipo de publicidad. Pero falta quién lo dice. ¿Quién lo dice? ¿De acuerdo con qué criterio? ¿De acuerdo con qué estándar? ¿Mal en qué sentido? ¿Bien en qué sentido? ¿Mal desde cuándo? ¿De dónde viene esa idea? ¿De dónde viene esa concepción? Entonces, muy importante esta distinción porque nos da una forma de escuchar distinto al otro y una forma de escucharnos nosotros y comenzar a convertirnos, lo que yo llamo, en nuestro propio padre, en nuestra propia madre. Venir a ser una persona que empieza a pensar acerca de cómo está pensando y eso nos hace libres, más libres, o nos da un rango de libertad mayor como seres humanos, porque entonces comenzamos a conformar nuestras propias definiciones y empezamos a seleccionar lo que va con nuestra manera de entender el mundo y es una forma de honrar también lo que nos han enseñado cuando cuestionamos ciertas cosas y otras las mantenemos. Es lo que llaman crecer, convertirnos en personas adultas. A nivel práctico, lo vamos a escuchar en reuniones, que está mal hecho.
Entonces, la pregunta importante en un líder será, ¿de acuerdo con qué estándar? ¿Comparado con qué? ¿De acuerdo con qué criterio? Explícame más. Entonces, esta es una primera distinción importante que necesitamos aprender. Y es una manera de escuchar distinta, que nos hace personas más agudas y críticas, no en el sentido de criticar, sino en el sentido de desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento que reflexiona sobre sí mismo. Una segunda distinción que queremos trabajar en este segundo módulo, y la idea es que vayas practicando tu escucha en los días siguientes con la primera distinción y con la que viene a continuación, son ese tipo de frases en donde se escuchan con sentido, pero carecen de una manera de aprehenderlas, de agarrarlas, de que nos mueva a crear futuros. Por ejemplo, comunicación. Tenemos una buena comunicación. Y suena como que la persona está hablando, claro, español, le entiendo, pero yo tengo un saco, yo tengo una camisa, tengo una bombita, para hacer ejercicios respiratorios, pero yo no tengo una buena comunicación. ¿Dónde está? ¿Dónde está la buena comunicación? No la encuentro. Tengo motivación. Nunca he visto a la señora motivación caminando por los pasillos. Entonces, aquí hay una trampa. Hay un buen liderazgo. ¿Dónde lo venden? ¿Por kilo? Entonces, interesante esta manera de hablar porque confunde y porque uno escucha como que tiene sentido. Entonces, si utilizamos los ejemplos que he dado, una comunicación, ¿quién comunica qué cosa a quién? En el departamento de finanzas, ahí se complica más el tema, no en finanzas, sino en el ejemplo que voy a dar. En el departamento de finanzas hay un problema de comunicación. ¿Quién en finanzas necesita gestionar qué compromiso, qué acuerdo, acuérdense del módulo 1, con quién en finanzas o en qué otra área? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que oímos recurrentemente, si es el caso, para que exista algo que se convierte a nuestra vista, a nuestros oídos, en un problema? Entendiendo un problema como el gap, el espacio que existe entre donde estoy versus donde quiero estar. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no está ocurriendo? En eso, ¿en qué proceso? ¿En qué proyecto? Para que hablemos que hay un problema de comunicación. Entonces, aquí muchas veces cuando hacemos este tipo de reflexiones y de preguntas y de uso del lenguaje, la persona cae en cuenta que realmente no está pensando de una forma aguda, de una forma en donde use el lenguaje como una manera de gestionar la realidad. Otro ejemplo, motivación. Necesitamos más motivación. ¿Qué es eso? Necesitas más motivos, o cuáles son los motivos que no te llevan para hacer qué cosa. ¿Cuáles son los motivos que necesitas o que no encuentras para moverte a conversar con, para llegar a? Entonces cambia completamente el sentido de la conversación, ya no es transmisión de información. Estamos hablando de dos distinciones importantes en el lenguaje que queremos enfatizar en este módulo. Tareas para el módulo siguiente. En los siguientes 3 días, escucha en tu lenguaje y en el lenguaje de los demás, en reuniones de trabajo, cuando utilizan palabras que fueron verbo y se convirtieron en nombres. Es otra forma de ponerlo. Liderazgo. Liderar viene de un verbo que es liderar. ¿Liderar qué? Liderazgo. Motivación. Motivar.
Eh, entonces empieza a identificar cuál es la acción escondida en la frase que pareciera que tiene sentido. Porque típicamente los problemas que vas a encontrar en tus equipos o en proyectos están encerrados en este tipo de frases que suenan completas. Motivación, liderazgo, comunicación, disciplina, entusiasmo, etc. Y te vas a dar cuenta que muchas veces la solución está en deconstruir la frase y comenzar a identificar a los personajes, a las personas que están participando en que algo se mantenga, a que algo que llamamos problema se mantenga. Y entonces, de una manera interesante, vas a empezar a gestionar la realidad de otra forma. Otra tarea para el módulo 3, para que la tengas lista antes de entrar al módulo 3, es identificar en tus conversaciones individuales y en tus conversaciones contigo mismo, cuando falta quién lo dice, cuando falta de acuerdo con qué estándar, cuando falta desde el criterio de quién, desde cuándo, dónde, desde cuándo comencé a pensar de esta forma, quién lo dijo, cuál fue el estándar. Leyendo noticias, escuchando noticieros, viendo noticias, pregúntate. Muchas veces nos persuaden fácilmente con la ciencia dice, los científicos dicen, los últimos estudios dicen. ¿Cuáles estudios? ¿Quién los hizo? ¿Cuál fue la muestra? ¿Quién los financia? Entonces, son maneras importantes de avanzar utilizando el lenguaje de otra forma. Estamos mal. ¿De acuerdo con qué estándar? ¿Qué está ocurriendo? ¿A qué llamamos estar mal? En el mercado, en tal área. Comenzar a utilizar el lenguaje de esta manera más propositiva. Te dejo con esta tarea. Prefiero no llamarla tarea, con este ejercicio de desarrollo para que vayas entrando en esta nueva dimensión en donde necesitas continuar aprendiendo. Necesitamos continuar aprendiendo a gestionar la realidad, Y uno gestiona la realidad a través del uso del lenguaje generativo.